Buenos días, mi nombre es Naidelin Chávez y el día de hoy les voy a mostrar filosofía medieval, fe, razón y experiencia. Vamos a hablar primeramente qué es la filosofía medieval. Pues es a mediados de la época que vendría siendo los siglos XV, XVI. Y pues básicamente en estos tiempos ellos se basaban demasiado en el cristianismo, en la religión, en lo que fuera Dios, la fe, ¿no? Y para ellos una persona que no creía en la religión era ganadora de un castigo enorme, cuello. Pero para ellos la única verdad absoluta era la Biblia. Si estaba en la Biblia, obviamente tenía que ser verdad, ¿no? Para ellos. Y después de eso entramos a la patrística. ¿Qué es la patrística? Se te viene a la mente. Bueno, si pensamos en lo mismo, creo que sí. En fin, esta se basaba mucho en los dogmas cristianos. ¿Qué queremos decir con esto? Las doctrinas, cuál es la religión correcta. Pero no cualquiera enseñaba la patrística. No es como que, a mí se me da la gana ser patrístico, sino que a los padres de las iglesias. Para ellos había 3 palabras que definían esto, que era Dios, la fe y la razón y las universales. ¿En qué se distinguen todas y cada una de estas? Dios, básicamente, para ellos tenían que estar buscando, teniendo pruebas, ¿no? Para saber que hay la existencia de un Dios. La fe y la razón tenían algo que podrían llamarse distantes, pero a la vez unidas, ¿no? Porque si tú cuentas con razón, tienes que tener fe. Si tienes fe, tienes que tener razón, ¿no? Pero si no tienes uno de los dos, te vas automáticamente a la fe, a lo que ves más que a lo que experimentas. Después de eso nos pasamos al giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano? Has de pensar, ¿no? Se me viene a la mente Copérnico. Y pues sí, básicamente es eso. El giro copernicano está basado en la teoría de Nicolás Copérnico, que pues ya está confirmada que los planetas giran alrededor del Sol. Y pues Immanuel Kant se fue por la misma idea, ¿no? De que los planetas giraban alrededor del Sol, pero en vez de eso, de este lado vamos a poner al ser, al yo, y de este lado vamos a poner al Sol. Lo sustituyes, pones al ser. Igualmente con los planetas, en vez de los planetas, pones el conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto de una manera más lógica? En fin, que los conocimientos giran alrededor de la persona y no puede ser al revés porque si no, no sería filosofía. La Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Como tú puedes ver, protesta, algo así va, ¿no? Lutero estaba viendo demasiadas injusticias en la iglesia, ¿no? Por lo cual él quiso crear su religión, que era la protestante. ¿En qué se distaba de las demás religiones de la religión católica? Que para él la relación tenía que ser más armónica, ¿no? Más en plan de que el ser humano unión con Dios, más que la altura de los cleros. Una de las grandes causas de que esto pasara fue que, pues eso, los padres católicos estaban volviéndose bastante stingy, bastante egoístas, ¿no? Y se gastaban todo el dinero de los fondos de la iglesia y se convirtieron en seres que creían que tenían el máximo poder, ¿vale? Y para eso Lutero se quedó pensando, bueno, si tienen suficiente dinero los padres, ¿por qué no construyen la Basílica de San Pedro? Esa es una frase que él mismo dijo, ¿no? Porque veía que era muy injusto el trato de la iglesia hacia las personas. Bueno, racionalismo. Podemos irnos muy fácil pensando ¿qué es el racionalismo? No necesitamos pensar mucho, simplemente razón, racionalismo, no pensar. Eso es lo que nos vamos. Y pues bueno, pasamos a Locke y Home. ¿Cuál es la diferencia entre ambos de estos, no? Uno era empirista y el otro era racionalista. Este filósofo empirista se basaba mucho en la fe y en la razón. Para él, al nacer nosotros estamos hechos una tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Una hoja en blanco, ¿no? Y pues poco a poco se va llenando con la experiencia.
Y también nos dice que si las ideas fueran innatas, cualquier persona en el mundo las tendría, entonces sería fácil obtenerlas, ¿no? Y para él no solo se necesita razonar, sino que también se necesita pasar a través de la experiencia. Y pues Hume era, como les digo, todo lo contrario. Para él la razón era lo verdad, el idealismo. Después de eso nos vamos al idealismo y al criticismo. Kant nos decía que había un conocimiento idealista, en este caso basado en ciencia matemática de Newton. Este tipo de juicios, porque de ahí viene el criticismo, no, el idealismo, se basaba mucho en el juicio analítico y sintético. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Uno era más empírico y el otro era más racionalista. Después de eso nos vamos un poco con Hegel, que para él decía, lo que es racional tiene que ser real y lo que es real a fuerzas tiene que ser racional, ¿no? Para él no había una base principal que no fuera la razón. Ok, materialismo histórico. El materialismo histórico me parece muy interesante, ¿saben? Fue puesto por Karl Marx, ustedes ya saben, fue una persona con movimientos bastante grandes y está muy fácil de explicar, sinceramente, ¿no? Para él había muchas injusticias, había movimientos bastante grandes, pero tenían que tener un porqué, ¿no? Y Karl Marx nos decía que estos movimientos eran culpa de la lucha de clases y de los problemas de producción económicamente. Y si podemos resumir un poco lo que Karl Marx nos dijo, si es social, tiene que estar ligado con lo económico. Entonces, para él tiene que haber un problema económico antes que haber un problema social. La angustia, de Kierkegaard. Es una obra filosófica, sí, así se llama, La angustia. Pero, ¿qué habrá inspirado a Kierkegaard a hacer esto, no? Pues era una persona que vivía extremadamente con angustia, ¿no? Se angustiaba a grandes niveles y entonces él dijo, bueno, voy a expresarlo de tal manera. Pero, ¿por qué se daban estas angustias? Por su familia. Y me gusta mucho la idea que tenía Kierkegaard, pero a la vez me deprime un poco, ¿saben? Que la angustia era un dolor necesario, que cualquier cosa tenía que darte angustia, básicamente. Cualquier cosa que tuviera peso en la vida, si se puede decir. Y algo que también le causaba mucha angustia era el hecho de que si hacías una cosa, dejabas en el olvido otra, entonces te preocupabas con respecto a esto, ¿no? El vitalismo de Nietzsche, lo que nos decía era vita, vida. ¿Qué quería decir con esto? Que la vida era la base de todo principalmente, ¿no? La vida era la base de cualquier conocimiento y pues básicamente podemos decir que una persona, para Nietzsche, una persona mayor tenía mucho mayor conocimiento que una persona más pequeña, ¿no? No tanto en la experiencia, sino en los años de vida.